Creo por demás, o está por demás decir que estoy asustado. Estoy verdaderamente asustado porque no sabía que mi vida era tan popular. Es decir, que no acostumbro yo a platicar de eso. Lo que uno hace, y pues cuando uno se muere, pues la gente dice, sí, estuvo por allá. Muchas gracias por sus palabras, las aprecio mucho, creo que van mucho más allá de lo que uno merece. Y quiero, en aras del tiempo, quiero entrar inmediatamente a lo que vine. Señores autoridades, muchas gracias por su invitación. No es la primera vez que yo vengo aquí, pero sí es la primera vez que escucho tanta cosa bonita. Bueno, estimados amigos, para emplear el lenguaje que debemos emplear, estimados amigos. Yo a veces en la antigua, sobre todo, voy y les digo compañeros, y les digo, no, ese es el lenguaje de San Carlos. Aquí somos amigos. Muchas gracias, estimados amigos, por esta invitación. No voy a ser muy extenso del tiempo. Los discursos cortos siempre son apreciados. Si son buenos, la gente dice, ay, lástima que fue tan corto. Y si son malos, por lo menos dice, por lo menos fue corto. Entonces uno siempre va quedando bien. Tampoco traje una presentación porque no quiero obligarlos a leer. Encuentro un poco ingrato a veces que las presentaciones se confunden con las guías, porque las presentaciones deben ser guías de exposición y no clases de lectura, ¿verdad? Para toda la pantalla a leer a la gente. Bueno, el día de hoy vamos a platicar rápidamente sobre un tema que es el de, como dijeron bien, globalización de la administración de justicia, o internacionalización de la administración de justicia. Quiero introducirme con lo siguiente. Hoy todo se internacionaliza, todo se globaliza. Y en el campo de la justicia siempre nos llevan ventaja. Como internamente acá vamos reformando nuestras leyes 15, 20 años después que la práctica se ha impuesto. Y viene uno, como quien dice, a legalizar una práctica ya establecida. En el campo internacional es igual. Nos llevan ventaja los hombres de negocios, que internacionalizaron el negocio. Nos lleva ventaja el crimen organizado, es internacional, se ha internacionalizado. Nos lleva ventaja el manejo del dinero, el lavado de dinero le llamamos hoy. Nos lleva ventaja la industria del secuestro internacional. Nos lleva ventaja la industria de la extorsión internacional. Es decir, todo eso nos ha llevado ventaja porque se ha internacionalizado. Y luego venimos en el campo de la justicia, vienen los estados a responder, vienen a responder a las necesidades de la inversión internacional, a las necesidades de la comunicación internacional, a las necesidades del comercio internacional y sobre todo a la necesidad de la represión internacional. En el campo internacional, la administración de justicia no se ha personalizado. No se ha personalizado excepto en el campo penal. En el campo penal sí, la Administración Internacional de Justicia se ha personalizado para perseguir a personas, por eso digo personalizado, en casos muy especiales. Porque en el campo internacional los estados
han resuelto sus problemas a través de aquellos medios que internacionalmente son reconocidos y consagrados y que ustedes han estudiado. Yo no les voy a decir nada sobre lo cual no haya escrito. Tenemos nosotros en el campo internacional los medios internacionalmente aceptados para la resolución de conflictos entre los estados. Los medios pacíficos o diplomáticos que conocemos muy bien. Conocemos los medios coercitivos, que son casi el último, dijéramos, instrumento que los estados van a utilizar, y los medios jurisdiccionales sobre todo. Los medios jurisdiccionales son los que a nosotros nos interesan y es de los que yo quería hablar. No se ha escrito mucho sobre esto así de manera ordenada, de manera fundamentada. En mi libro es el último tema que yo traté y que lo incluí precisamente, y no creo que lo encuentren en otros lados ustedes. Es de eso pues lo que yo voy a hablar, voy a repetir en cierta forma un poco lo que hemos nosotros escrito. La globalización de la administración de justicia o el arreglo pacífico jurisdiccional que utilizan los estados para resolver sus problemas propios, entre ellos, sus problemas entre ellos. Los estados son personas y como personas tienen problemas también, y problemas de un orden muy especial. En ese sentido, la comunidad internacional ha aceptado, después de muchísimo tiempo, después de muchísimo trabajo, el establecimiento de cortes o de tribunales. Yo les voy a decir, históricamente, por ejemplo, hasta el año 1920 y al año 1920, y mucha agua ha corrido bajo el río, es decir, mucha ha sido la historia de la humanidad, no conocemos cortes, tribunales u organismos de carácter judicial debidamente establecidos con potestad para juzgar. No fue sino en el año, y porque los estados utilizaban la fuerza, utilizaban los medios de fuerza, las armas, para resolver sus conflictos. Es decir, yo entiendo muy bien, el día de hoy no podemos decirle a la gente, mire, no resuelva usted sus problemas por la fuerza, no vaya a matar usted a la persona que lo ha ofendido, no, acuda a un tribunal. Ahora lo hacemos. Hasta el año 1920 los estados no tenían un medio pacífico para sentarse a resolver sus problemas, no tenían un medio al cual ellos le hubiesen confiado, le hubiesen otorgado la potestad de fallar y decir sí, el estado A tiene razón o el estado B tiene la razón, o el estado A y el estado B juntos tienen la razón. Pero no lo plantean bien. Nosotros como tribunal vamos a decir cómo deben ustedes comportarse dentro de la comunidad internacional. En el año 1920, al final de la Primera Guerra Mundial, surge 19, 18, 20, surge el primer tribunal internacional y surge con una misión específica, que es evitar la guerra, preservar la paz en el mundo, preservar la paz entre los estados. Esa era su función. Es decir, si los estados tienen problemas, todos aceptamos que vamos a acudir a un tribunal especial que se le llamó Tribunal Permanente de Justicia Internacional. ¿Cuál fue el resultado? Un horrible y tremendo fracaso, porque menos de 20 años después, en el año 1939-40, surge la Segunda Guerra Mundial y el Tribunal Permanente de Justicia Internacional, pues, a la basura.
a la basura porque no logró su cometido, que era el de preservar la paz. Entonces, en el año 1945, al negociar el fin de la Segunda Guerra Mundial, se instituye el primer Tribunal Internacional. Y a partir de ahí comienza esta posibilidad de arreglar los problemas a nivel internacional ante organismos jurisdiccionales. A partir de allí yo les puedo decir que en la actualidad hay aproximadamente entre 18 y 20 tribunales jurisdiccionales, porque hay organismos también no jurisdiccionales que han sido fundados o llamados precisamente a resolver los problemas de los estados. A partir de ese momento surgen tribunales jurisdiccionales internacionales y también surgen en cierta forma unos tribunales para juzgar actos que trascienden las fronteras, pero son los tribunales nacionales. Vamos a ver eso en particular. Estos tribunales internacionales surgen muchos con una competencia general, otros muy especializados y algunos tribunales específicamente ad hoc, es decir, para resolver un problema en especial, en un caso particular, en donde hay personas involucradas y se va a atacar a estas personas. Y luego también tenemos, dijéramos, organismos no jurisdiccionales, y cuando hablo de organismos no jurisdiccionales estoy hablando, por ejemplo, de comisiones que surgen a veces en los tratados de libre comercio, comisiones que surgen dentro de, o dijéramos específicamente fundadas entre los estados a los que les confiamos nosotros esta facultad de arreglar nuestros problemas. Estos tribunales internacionales, algunos son generales, decía, otros son especializados, otros son ad hoc y algunos son sui generis. Tribunales de carácter general, y por eso le decimos globalización de la administración de justicia, no globalización de la justicia, globalización de la administración de justicia. Entre los tribunales generales, en primer lugar, tenemos nosotros lo que sería la Corte Internacional de Justicia. Es interesante la Corte Internacional de Justicia, y es interesante porque permite no solamente el juzgamiento, sino permite la participación de los estados. Aquí reviste carácter especial lo que es el nombramiento de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia. Nosotros nunca hemos tenido un magistrado allí de planta, diría yo. La última oportunidad se dio hace 2 años, o el año pasado, en que le dijeron a Guatemala, bueno, es su momento, presente sus candidatos, porque el mecanismo de nombramiento de los jueces, de los magistrados de la Corte Internacional de Justicia, no es un mecanismo de nombramiento directo, que viene Guatemala y dice, bueno, ahora me toca a mí, aquí está fulano de tal, no. Sí, dice, ahora me tocaría a mí, le tocaría a la región centroamericana, yo propongo a fulano de tal. Guatemala hizo eso, pero lo hizo un poco a destiempo. La persona propuesta fue un jurista internacional, también internacionalista muy capaz, que es el doctor Luis Alberto Padilla, ex embajador nuestro en varios países, Chile, Austria, ex representante nuestro ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en Ginebra. Entonces era un candidato muy apropiado, desgraciadamente llegó a destiempo.
en la Cancillería aquí no se le dio, y lo digo así abiertamente, espero que nadie trabaje en la Cancillería, y si no, lleve el mensaje. Lo hizo a destiempo. En la Cancillería no le dieron posibilidad. Sucede que muchas veces en estos organismos nuestros internos, la gente que trabaja ahí de lo que menos tiene idea es de lo que está haciendo ahí. Entonces aquí vino esa notificación, Guatemala es su oportunidad, y ahí pasó a dormir el sueño de los justos por muchos meses. Y cuando alguien se dio cuenta, hicieron la propuesta, y la propuesta ya llegó a destiempo. Y digo la propuesta porque los magistrados o jueces de la Corte Internacional de Justicia son electos por el Consejo de Seguridad y la Asamblea General de Naciones Unidas. Deben obtener mayoría en ambos foros. Entonces uno debe hacer un trabajo muy bueno. Nosotros perdimos la ocasión porque teníamos ante las Naciones Unidas un representante de lujo, que era el doctor Gerd Rosenthal, un hombre de mucha experiencia, que trabajó mucho en la CEPAL y luego se pasó a desempeñar en las Naciones Unidas. Tuvimos oportunidad nosotros de figurar en este organismo, la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia tiene obviamente una competencia muy, muy puntual, contenida en el artículo 36 de los estatutos de la Corte Internacional de Justicia: interpretación de tratados, interpretación o juzgamiento de situaciones que podrían ser violaciones del derecho internacional. En fin, son cuatro materias muy, muy, muy puntuales. Y por eso digo, es de carácter general. Fue como quien dice el primer experimento de la comunidad internacional de otorgarle a un ente facultades para ser el árbitro de los problemas entre los estados. Nosotros tenemos actualmente un problema, y es nuestro problema con Belice, por ejemplo. Es un problema, es una disputa. Es una disputa que ya rebasó el tiempo, ya ahora a nadie le importa si Belice es independiente o no. Es un estado, punto, y se acabó. Nosotros debemos convivir con él, mantenemos las relaciones amistosas y más cordiales que jamás hemos tenido. Aquí tuvimos un embajador que falleció recientemente, fue el primer embajador de Belice en Guatemala, un hombre que hizo mucho trabajo sustantivo en las relaciones entre Belice y Guatemala. La cuestión es que nosotros tenemos un problema de muchos años, que es la fijación de límites. Ya ni siquiera estamos reclamando Belice. ¿Qué haríamos nosotros con Belice si mañana nos dicen, ¡bah! Ahí está Belice se viene a Guatemala? ¿Qué haríamos con Belice? Esa es cosa seria. Es cosa seria. ¿Qué vamos a hacer con Belice? En primer lugar, nosotros no somos atractivos para Belice. No somos atractivos. El día que seamos atractivos para Belice, entonces tendremos los 300,000 habitantes de Belice que se vienen a Guatemala. Pero no somos atractivos en este momento. Entonces, lo que a Belice y a Guatemala le interesa fijar un límite. Es una fijación de límite, no es una fijación de frontera. Son dos cosas totalmente diferentes, la frontera y los límites. Queremos fijar la frontera, ese es el problema que tenemos. Guatemala, hace 2 años creo fue, finalmente aceptó someter este asunto a la Corte Internacional de Justicia. Es un asunto de derecho internacional. La Corte tiene experiencia en eso, porque ya lo hizo en problemas con Nicaragua y El Salvador, Nicaragua y Honduras. Ellos nos llevan un poco de ventaja en eso. Guatemala aceptó en un documento que firmaron
someter este asunto a la Corte Internacional de Justicia. Teóricamente hablando, o académicamente hablando, es la mejor solución. En primer lugar, porque jamás se podrá acusar a los jueces de la Corte Internacional de Justicia que los compraron, que los nombraron ad hoc. Es una primera cosa. La segunda cosa, que sería una solución final. Ahí se acabó. Y la tercera cosa, iniciaríamos nosotros unas relaciones mucho más cordiales, mejores, mucho más productivas con el Estado de Belice. El problema, aquí hay dos puntos con la Corte Internacional de Justicia. Uno, hay gente que ya ha amenazado de impugnar de inconstitucional este acuerdo. Y sobre la base de que la Constitución es muy clara en un artículo por allí, al hablar del Congreso, que Guatemala no puede someter sus asuntos a cortes internacionales. Es cosa seria. Bueno, no sé qué vamos a hacer allí, pero amenazan de que va a ser impugnado. La segunda cosa, el segundo punto es que cuando se acude a la Corte Internacional de Justicia, debe firmarse un preacuerdo o un acuerdo especial, que es el de acatar. Yo voy a acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia. Aquí hay dos cosas. Uno, la Corte Internacional de Justicia nunca va a aceptar juzgar un asunto que después, en el país de origen, entró para obviar la necesidad de acudir a posteriori, en consulta popular, al pueblo tanto de Guatemala como de Belice, a preguntar si se acepta o no. Ya no habrá nada de eso, sino que la Corte lo va a someter. Nos queda siempre el problema de, ¿es que estamos violando la Constitución o no al someter esto al conocimiento de un tribunal internacional, de un órgano jurisdiccional foráneo? Nos queda todavía eso. Yo pienso que la Corte de Constitucionalidad va a ser llamada a pronunciarse. Antes de firmar esto, se le sometió, no sé si formal o informalmente, a la Corte Internacional de Justicia, a la Corte de Constitucionalidad, este asunto. En la presidencia se tuvo esto y se aprobó. Este es un ejemplo claro, y digo yo, necesario, de la utilidad de la Corte Internacional de Justicia. Tenemos todavía varios problemas. El problema es quién nos va a representar. Nosotros tenemos que, precisamente el licenciado Luis Alberto Padilla fue embajador en Holanda, pensando precisamente en este asunto de Belice. Él fue de los promotores del asunto de Belice en tiempo del presidente Carpio. La ministra era la licenciada Maritza Ruiz de Bielman y el licenciado Luis Alberto Padilla fue el promotor de lo que después posteriormente se conoció como la Comisión de Belice. Nos queda pues todavía el otro problema es quién nos va a representar. Ya se ha hecho camino de exploración entre los diferentes bufetes de abogados, tanto en Suiza como en Holanda, abogados dedicados a litigar ante la Corte Internacional de Justicia. El costo en este momento dijéramos, para nuestros estándares, les pareció escandaloso. Estamos hablando de 10, 12, 15 millones de dólares por representar al Estado, sin contar lo que dicen los gastos
Los gastos son todos los viajes a Guatemala, las investigaciones. Ellos exigen, ya pidieron, un equipo de apoyo de investigadores que los apoye a ellos en lo que van a presentar ante la Corte Internacional de Justicia. De modo que allí estamos parados, no avanzamos, estamos todavía en eso, esperando, como dicen, mejores tiempos, esperando mejores tiempos. En la Corte Internacional de Justicia, si bien es cierto, no hemos podido tener un magistrado nuestro, son 15 magistrados, son 15 jueces que duran en sus cargos 9 años, no hemos tenido nosotros la posibilidad de colocar uno. Sí hemos tenido, no sé si ustedes saben, sí hemos tenido un abogado que fue mucho tiempo secretario de la Corte Internacional de Justicia. Es el licenciado Lavallee. Él entregó la secretaría, es un hombre muy importante. Acuérdense ustedes que quienes hacen los trabajos son los secretarios ejecutivos, pues. Es decir, gente que conoce verdaderamente el teje y maneje y la sustancia. El licenciado Lavallee entregó hace unos 6 o 7 años, tal vez un poquito más, su puesto. Él estuvo mucho tiempo ahí, estoy hablando de 10, 12 años, y Guatemala lo hizo parte de nuestra misión ante las Naciones Unidas. Yo perdí contacto con él hace unos 2 o 3 años, siempre nos platicábamos, no nos teníamos en contacto, y no sé si todavía está allí o no. Él ya es un hombre mayor, pero él ha sido un orgullo de Guatemala al desempeñarse como secretario general, es decir, el puesto ejecutivo más importante de la Corte Internacional de Justicia. Esperemos que algún día aquí, de repente de aquí sale el magistrado que va a ir allá. Y luego que aquí nadie puede decirse, ay Dios, ¿yo cuándo? Bueno, yo he escuchado el crecimiento de la universidad. Yo creo que aquí el único complejo que es permitido es el complejo de superioridad, ¿no? Entonces, por allí vamos. Además, esta universidad ha dado personas que verdaderamente traen honor y orgullo. El licenciado Mulet, por ejemplo, el licenciado Mulet de Campo. Él no es cualquier cosa, no está tirado allí. Él es subsecretario de la Organización de Naciones Unidas y es subsecretario de las Fuerzas de Paz. En otras palabras, él es como el ministro de la Defensa de las Naciones Unidas. Es decir, tenemos que estar orgullosos de esta casa de estudios. Ha salido gente muy valiosa. Yo podría mencionar más, pero ahí me quedo. Es decir, ¿qué voy a mencionar más que ser subsecretario de las Naciones Unidas? A nivel internacional, él ha llegado a la cúspide. Bueno, entonces no debemos nosotros perder las esperanzas de que vamos a tener algún día un magistrado de la Corte Internacional de Justicia, y esperamos que sea un egresado de esta facultad. Dentro de los organismos, quiero seguir un poco con la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia fue una respuesta, pero a lo largo de su historia, estamos hablando ya de una existencia, es un organismo que ya tiene 70 años más o menos, casi va por los 70 años. Y los estados no lo han utilizado en problemas serios. Han llevado asuntos sin mucha importancia ante la Corte Internacional de Justicia. No hemos sabido los estados hacer uso de lo que es la Corte Internacional de Justicia. Y en estos 70 años, yo pienso que la Corte Internacional de Justicia no ha conocido más de unos 50, 55 casos.
casi uno por año. Es carísimo, carísimo. No hemos hecho uso. ¿Saben por qué? Porque los estados son muy reacios a ceder el ejercicio de su soberanía en cualquiera de sus aspectos. Ya el solo hecho de haber aceptado la fundación de la Corte Internacional de Justicia es una cesión de soberanía en un aspecto muy particular, justicia, y para asuntos muy particulares cuando nosotros lo llevemos. La soberanía se guarda, se tiene, no se cede, no se presta. Entonces los estados, digo yo, han hecho ese esfuerzo, pero no han hecho ese esfuerzo de fundar la Corte, pero no de utilizar la Corte, así de sencillo. Algunos estados, sobre todo estados pequeños como Honduras, como Nicaragua, aún El Salvador, sí han llevado algunos asuntos a la Corte Internacional de Justicia, pero lo que llevaron fue asuntos de límites, asuntos sin trascendencia. Sin embargo, Nicaragua sí se atrevió a llevar ante la Corte Internacional de Justicia la violación de su territorio cuando los Estados Unidos estaban dándole armas y estaban dándole ayuda a gente, a personas insurgentes. Y la Corte Internacional de Justicia condenó a los Estados Unidos. El problema es que los Estados Unidos, cuando se dieron cuenta que Nicaragua llevó este asunto a la Corte Internacional de Justicia, entonces le retiró el reconocimiento de jurisdicción en Centroamérica a la Corte Internacional de Justicia. Como diciendo, mire, cualquier cosa que usted haga en Centroamérica, yo no lo reconozco. Así de sencillo. Como todo tiene, como dice, todo se paga en esta vida. Cuando Irán secuestró a los diplomáticos estadounidenses, Estados Unidos acudió a la Corte Internacional de Justicia. Entonces allí Irán le dijo, nosotros no reconocemos la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, de modo que ustedes hagan lo que quieran, nosotros no nos sentimos obligados. Entonces ven, es delicado. Los estados, que dijera yo, juegan, pero cuando juegan ganadores. Son 190 y pico de estados en el mundo, entonces hay 190 y pico estados que se piensan siempre ganadores y nunca van a someter sus asuntos si piensan que pueden ser perdedores. La Corte Internacional de Justicia, sin embargo, como dicen, abrió el camino. A raíz de la Corte Internacional de Justicia, que surgió como un organismo de competencia, diría yo, general en el campo del derecho internacional y de jurisdicción universal, ya la comunidad internacional se atrevió, como dicen, a fundar, a crear otros organismos jurisdiccionales. Yo les menciono, por ejemplo, que el día de hoy existen más o menos 20 o 30. Yo les menciono, aquí están, me quito mis anteojos, me pongo los de lectura. Mis alumnos se reían cuando yo sacaba mis anteojos, me los ponía así, les digo, bueno, mire, a todo el mundo le va a llegar. Ese es mi único consuelo, que algún día ustedes van a estar igual y entonces se acordarán de mí. Bueno, tenemos el Tribunal Internacional del Mar. Tenemos el Tribunal Penal Internacional, y este ya es personal. Tenemos el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Tribunal de Justicia de Comunidades Europeas.
Tenemos el Tribunal Europeo de Cuentas. Tenemos la Corte Centroamericana de Justicia, ya lo mencionamos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal de la Comunidad Andina. Estoy seguro que nadie había oído hablar de eso. Yo lo puse ahí, pero en fin. Los que más conocemos, así, tribunales muy personales, son, por ejemplo, el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Pues todo el mundo lo conoce. El Tribunal Militar para el Lejano Oriente, fue el Tribunal Militar de Tokio. El Tribunal Internacional Penal de Ruanda. El Tribunal Internacional Penal para Yugoslavia. Son todos, existen. El Tribunal Internacional para Camboya. El Tribunal Internacional para Sierra Leona. Sobre todo Camboya y Sierra Leona a mí me sorprendió cuando yo los escuché, y fue cuando yo me puse a estudiar un poco lo que era la jurisdicción penal de las Naciones Unidas. Lo interesante es, por ejemplo, que el Tribunal Internacional del Mar, este es un tribunal especializado. ¿Por qué? Porque se especializa en las cuestiones derivadas del derecho del mar. Ustedes saben, hay un convenio internacional sobre el derecho del mar. Es el convenio internacional que introdujo en el derecho internacional el nuevo derecho del mar, que trajo zonas que benefician a todo el mundo, es decir, que introdujeron la posibilidad de que todos los estados del mundo, no importando su desarrollo, pudiesen beneficiar de las riquezas del mar. Nuevo derecho del mar, que creó zonas nuevas, como la zona económica de 200 kilómetros, la zona económica cuya riqueza viva y la riqueza vegetal del fondo del mar va a ser distribuida entre todos los estados del mundo, incluyendo aquellos estados que no tienen costas. Por ejemplo, Paraguay, Suiza, algunos estados que no tienen costas. Es decir, nosotros, como no tenemos acceso a costa, no tenemos acceso a las riquezas del mar. Viene con el antiguo derecho del mar, que consistía de 4 o 5 convenios especializados sobre plataforma continental, etc. Este es un solo instrumento que precisamente regula el uso del mar, lo que es el mar territorial, lo que es la plataforma continental, etc. Tenemos el Tribunal Penal Internacional. El Tribunal Penal Internacional trae la novedad que ya no, dijéramos, juzga estados, juzga personas. El Tribunal Penal Internacional juzga personas. Y esto es nuevo. Porque todo el mundo dice, ¿y a cuenta de qué a mí me van a someter a un tribunal internacional? Nosotros tenemos aquí el caso del general jefe de la nación, el general Ríos Montt. Se ha hablado mucho de que tiene miedo de que lo lleven al Tribunal Penal Internacional, etc. Pero la pregunta es, ¿a cuenta de qué? Claro que él no lo puede llevar porque él ya no cae dentro de la temporalidad del Tribunal Penal Internacional. Pero como dicen, siempre existe el peligro de que a alguien se le ocurra llevarlo. Ese es el temor. Por más que se le dice a él, mire, usted ya no está dentro de la temporalidad, su tiempo no está allí, el peligro es ese. Y si a alguien se le ocurre, ¿qué? Tenemos el Tribunal Penal Internacional, introduce
la modalidad entonces del juzgamiento de personas. Ya no son problemas entre estados como nosotros. Aquí vamos a juzgar personas. Fíjense que es interesante. Y a consecuencia de eso surge el Tribunal Penal para Ruanda, para Yugoslavia, para Camboya y para Sierra Leona. Ellos están juzgando personas, y lo que están juzgando son ex dirigentes que consintieron o cometieron delitos que se clasifican como delitos de lesa humanidad, delitos de genocidio. El genocidio, atención, el genocidio es el delito internacional que juzgan los tribunales penales internacionales. Ese es el miedo aquí, hay mucha cuestión. ¿Qué es genocidio? ¿Qué no es genocidio? Bueno, ahí podríamos, no vamos a hablar de eso ahora. Pero tribunales penales internacionales, los más antiguos, antes del Tribunal Penal Internacional existente, tenemos 2 tribunales penales internacionales para juzgar personas, que fueron el Tribunal de Nuremberg y el Tribunal de Tokio. El Tribunal de Nuremberg es impresionante los resultados. Tantos condenados a muerte, tantos condenados a pena de prisión perpetua, etc. Algunos fueron declarados inocentes, etc. Igual sucedió en Tokio. Pero esto, ven ustedes, esto es nuevo, esto es novedoso, diría yo, novedoso. Claro, si uno no está preocupado por eso, bueno, hay los internacionalistas que estudian esto, hay que ellos vean qué hacen, que ellos lo estudien y que me cuenten. Es cierto, pero es una realidad existente. Estos tribunales, estos tribunales no son tribunales especializados, estos son tribunales ad hoc, es decir, para juzgar una situación bien concreta, para juzgar a personas bien identificadas que han violado el derecho internacional. Y el derecho internacional, en su más amplia acepción, la preservación de la paz, los delitos de genocidio, eso es lo que vamos a juzgar. Y eso es lo que juzgan estos tribunales. Estos tribunales, no dijéramos, aquí hay tribunales penales internacionales, Nuremberg y Tokio, bueno, esos ya son parte de la historia. Lo único que pueden hacer es ilustrarnos, como además el tribunal de Nuremberg fue un tribunal muy reducido, 4 personas. Los 4 grandes, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia, nombraron un juez cada uno y a presidir ese tribunal de Nuremberg. Bueno, eso ya pasó. Pero Ruanda, Yugoslavia, Camboya y Sierra Leona, estos sí son tribunales actualmente existentes y que están trabajando. Hay por allí un señor Taylor, no sé de dónde era, no sé si era de Ruanda, que ya fue juzgado y fue condenado. Lo único es que estos tribunales no están condenando a muerte, por lo menos que yo sepa, no están condenando a muerte. Están condenando a prisión, la prisión más severa, a prisión perpetua. No, era Bosnia-Herzegovina, el norte, en donde se llevaron a cabo también atrocidades espantosas que insultan la conciencia del hombre. Camboya, bueno, hay que leer. Yo he visto 1 o 2 películas sobre Camboya, de un periodista. Sierra Leona, bueno, también. Las atrocidades que se cometen ahí. Y la gente clama, ¿quién va a poner orden? ¿Quién va dice la gente, a vengar los grandes crímenes que se cometen aquí? Bueno, la respuesta de la comunidad internacional ha sido la creación de estos tribunales
que adquieren carácter internacional, pero con competencia bien definida para estos estados. Esto es un poco lo que llamamos pues la globalización de la administración de justicia. Esto no se daba antes, no existía antes. Nosotros tenemos, bueno, el Tribunal de la Comunidad Andina. Esto es para un poco para la integración, cuestiones que surgen en la integración de América del Sur. Pero aparte de eso, tenemos también organismos o entidades que no son de carácter jurisdiccional. Tenemos, o internacional, tenemos nacionales también, tribunales nacionales que se atribuyen competencia internacional específica. Bueno, miren, esto lo podemos ejemplificar de manera general con la extradición, por ejemplo. La extradición, sobre todo la extradición de narcotraficantes. No vamos a defender a los narcotraficantes, pero como abogados sí podemos nosotros hacer un análisis, ¿no? Hacer un análisis de qué es lo que está pasando. Los Estados Unidos tienen el brazo largo, le llaman el brazo largo de la justicia. Van a traer a la persona donde quiera que esté. Bueno, ese es uno. Tribunales nacionales, Bélgica, España, también hay tribunales nacionales que se han atribuido competencia internacional. Acuérdense ustedes de Pinochet. Pinochet, ¿qué tenía que ver Pinochet en España? ¿Qué tenía que ver Pinochet en Inglaterra? Objetivamente hablando, digamos, ¿qué daño le había hecho Pinochet a España o a Inglaterra? Para que venga un juez español, Garzón, y diga: orden de captura, de detención para el fulano este que está aquí, viene de vacaciones o vino de visita, a que lo detengan. ¿Por qué? Por todo lo que ha hecho en Chile. Bueno, dijéramos objetivamente hablando, ¿qué le importa a España lo que está pasando en Chile? Es decir, de vez en cuando protestas bastante, yo diría, hipócritas, que se llenan la boca, ¿verdad? Pero a la hora de, como dicen, de hacer las cosas concretas, aquí nadie nos conoce, allá nadie nos conoce. Bueno, entonces es muy discutible. España ahorita va a juzgar al exministro Bielma. Digo, objetivamente, ¿qué le importa a España lo que pasó en Pavón? Pues, si aquí todos los días pasan cosas peores, ¿no? Así de sencillo. No, es que este es español. Bueno, ahora sí es español, para eso sí es español. En fin, esos son los tribunales nacionales, pero lo que quiero ilustrar con todo esto es cómo ha ido evolucionando la administración de justicia. Lo que digo, la globalización de justicia. En otras palabras, nadie se va a sentir seguro en un momento que nadie se va a sentir seguro donde quiera que esté. Es decir, todo el mundo tendrá que decir, bueno, me tengo que comportar, me tengo que portar bien, porque no importa dónde esté, me pueden ir a traer. Así de sencillo. España, Italia ha juzgado gente que había cometido delitos allá en el norte de África, llegando más o menos por Egipto. Lo que dicen es la razón por la que estos organismos internacionales o nacionales, los estados, se arrogan esa facultad de juzgar, es por dos razones, dice. Uno, hay negativa de las instituciones locales a otorgar justicia, a juzgar. Dice, no van a juzgar ellos, voy a juzgar yo. ¿Por qué? Bueno, porque el señor era español. Y la segunda cosa dice, porque han afectado intereses nacionales. Así de sencillo. Han afectado intereses nacionales. ¿Qué intereses nacionales? Inversiones. Han procedido, supónganse ustedes, a expropiación de propiedades de
españoles, entonces vamos a juzgar a estas personas. Ellos se arrogan esa facultad. Estos son los estados, pero también hay algunas comisiones especiales, comisiones que pertenecen a por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio. Ustedes saben, la Organización Mundial del Comercio no es un organismo permanente, pero sí es una de las, yo diría algo así como secretarías, que en un momento dado se constituyen en tribunal para proteger, para juzgar abusos al comercio. La ONU, el Banco Mundial también tiene un organismo especial, comisión especial para juzgar las cuestiones de inversiones. El Fondo Monetario Internacional, son como quien dice específicas. El Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, nuestro Tratado de Libre Comercio, en el capítulo 16, tiene varios, creo que son 16 o 18 capítulos en los que trae el Tratado de Libre Comercio Guatemala, Estados Unidos, Norteamérica. Se refiere al trabajo. Entonces, uno puede acudir allí. Yo les cuento, por ejemplo, hay por allí un problema ¿se acuerdan ustedes de aquella línea aérea Panamérica? Panamérica en un momento dado quebró y dejó, aquí en Guatemala ese día que quebró Panamérica no había ningún avión de Panamérica en tierra. Y fue una gran suerte. El licenciado Cisclo Valladares era Procurador General de la Nación. Bueno, pero dejaron como 90 empleados en la calle. Entonces el Procurador General de la Nación tomó un dinero que tenía en bancos, y con ese dinero en bancos indemnizó a los trabajadores, pero no los indemnizó al 100%, los indemnizó más o menos al 60% a cada uno, y quedó un 40%, y ese 40% el licenciado Valladares firmó un compromiso de que ese 40% se iba a pagar con un impuesto retenido, un exceso de impuesto retenido que tenía el Estado. O sea, el 40% lo iban a pagar con ese dinero, el Estado tenía que devolver ese dinero. Llevan 20 años peleando eso. 20 años llevan peleando eso. Y ese es un dinero que no le pertenece al Estado. Es un dinero que pertenece a los trabajadores. Es parte de su indemnización. Entonces, el último consejo que se les dio fue: acudan al Tratado de Libre Comercio, porque ya terminaron su lucha legal. Vayan a ver ustedes qué pueden hacer ahí. Bueno, hay comisiones de derechos humanos, también comisiones internacionales. La Comisión de Derechos Humanos de Europea ya no existe, pero hizo un trabajo excelente, y cuando terminaba lo pasaba al Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya para que se iniciara el proceso. Vean, fue tan eficiente la Comisión de Derechos Humanos que obligó a varios estados de Europa a hacer reformas a su constitución. Es una cosa inaudita. Yo no sé si aquí nosotros aceptaríamos eso. Tenemos una Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington. Mucha gente se queja ahí. Yo no sé de nada que hayan hecho aquí alguna reforma constitucional, alguna propuesta, ni siquiera eso, ni siquiera propuesta, no digamos reforma. El Tribunal Interamericano de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, ha condenado al Estado de Guatemala varias veces, en varias sentencias, a indemnizar a personas afectadas que han ido allí. Hay por lo menos unas 10 sentencias en donde se condena al Estado de Guatemala muy puntualmente a pagar tal cantidad bien definida. Mire, no, el Estado de Guatemala, eso
le viene del norte, le pasa aquí arriba. Yo se los digo porque sí, muy en contacto concreto con eso. Llegó a la Secretaría General, se estudió y se le dijo al Estado, la Secretaría General es el abogado del presidente, así de sencillo. Es el que ve que el presidente no vaya a cometer ilegalidades si se revisa todo lo que él hace. Entonces a él se le dijo en esa ocasión, mire, esto hay que pagarlo. Si nosotros ya aceptamos la jurisdicción de la Corte y la competencia de la Corte de Derechos Humanos, tenemos que pagarlo. Así de sencillo, tenemos que pagarlo. Bueno, pasen al ministro de Finanzas, pues. El ministro de Finanzas lo tomaron, es otro papel que llega. Jamás lo tomaron en serio, jamás Guatemala, que yo sepa, ha aceptado pagar las indemnizaciones que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha condenado. Entonces, pero es interesante cómo la comisión y el tribunal hacen su trabajo. Tenemos una comisión que se llama Instancia de Solución de Controversias para Mercosur. Esto es para los países de la América del Sur. No es un tribunal, es una comisión, pero también tiene funciones muy concretas, sustantivas. Por si todo esto fuera poco, tenemos también lo que se conoce, y esto es mucho más antiguo, el Tribunal Permanente de Arbitraje Internacional. Esto poco se conoce. La integración de este tribunal es bastante particular. Cada estado nombra 5 árbitros entre sus abogados. Entonces se nombran 5 abogados para el Tribunal Permanente por Guatemala. Cada estado nombra 5 y cuando hay un problema y hay que sentar al tribunal de arbitraje, entonces se llama a uno de cada estado. Supónganse 6, 7 árbitros, entonces se toman 6, 7 estados y se toman ahí los árbitros. Espero que algún día alguno de ustedes que está aquí, como les digo, si estamos, como dicen, si vamos en el tren y estamos de cobradores es porque queremos llegar a maquinistas, pues. Entonces, si estamos aquí todos estudiando derechos, porque yo estoy seguro que muchos tienen grandes ilusiones y miran al futuro. La vida, así como es ingrata, también es agradecida y lo pone a uno en lugares que nunca ha soñado estar. Y a uno la suerte lo va llevando, ¿verdad? Y uno llega a veces donde menos se espera. Bueno, miren, yo no los quiero aburrir, les prometí que iba a ser corto, con el ánimo de ser sustantivo. ¿Qué idea es lo que yo quiero transmitir con esto? Lo que quiero transmitir con esto es que ya la justicia, la administración, cuando hablamos de administración hablamos de tribunales, hablamos de comisiones, que la administración de justicia ya pasó de ser únicamente nacional. Los estados, sus problemas sobre, ¿qué les dijera yo?, límites, sobre interpretación de tratados, sobre amplitud de las obligaciones que los estados han adquirido al firmar un convenio, o la interpretación de las instituciones de un convenio, o la participación de un convenio, los estados tienen la facultad de acudir a estos tribunales internacionales. Por ejemplo, cuestiones del mar, ya hablamos muy rápido de cuestiones del mar. Cuestiones penales, bueno, el Estado no es al Estado al que lo llevamos a un tribunal penal. Tendría que ser un Estado, decir que criminal, delictivo. Allí se lleva a personas. La segunda idea que quiero es: los tribunales internacionales también juzgan personas y nadie está seguro donde quiera que vayan. Los tribunales nacionales también pueden ir a traer a la persona
alegando cualquiera de las razones que vimos: negligencia de las autoridades locales, daño a los intereses nacionales, daños a sus nacionales, etcétera. Lo vamos a traer. La extradición, ya lo dije así muy rápido, es una institución legal bien establecida, pero yo no sé hasta qué punto el uso que se ha estado dando a la extradición es el exacto. Aquí hay un ejercicio de poder también, porque China nos puede pedir la extradición de alguien aquí, les viene del norte. Aquí nadie se pone a correr, pero si los Estados Unidos lo piden, aquí todo el mundo se mueve, y ahí va. Entonces hay que ver eso también. Esto se inscribe dentro de tribunales nacionales que tratan de ejercer jurisdicción internacional. Entonces nadie está seguro, por lo menos los delincuentes no están seguros en ningún país del mundo. Yo con eso los voy a dejar, esa es mi conclusión. Mi conclusión es: no hemos llegado todavía al final. Estoy seguro que van a aparecer más entes jurisdiccionales para tanta cosa que todavía queda por regular. Ya el mundo se hizo pequeño. El mundo se hizo pequeño. Ya nadie puede decir: mire, a mí nadie me pone atención. Claro que le ponen atención, pórtese bien en primer lugar. Y en segundo lugar, bueno, si usted quiere entrar en este tinglado internacional, también es posible. Cuando ustedes sean funcionarios, acuérdense de asesorar bien a sus superiores, sobre todo en este tipo de cosas. Los tribunales internacionales son tribunales, son entes que tienen poder jurisdiccional y poder de juzgar. Las autoridades, mire, uno se escandaliza. Las autoridades a veces pierden el norte, ellos pierden el norte, la dimensión de lo que es estar ejerciendo autoridad. Aquí yo ejerzo autoridad y soy el non plus ultra, y lo que yo digo es lo que se hace y se acabó. Lo que me viene de organismos internacionales, ay, no, es que ustedes piensan muy amplio. Yo les digo, es decepcionante a veces ver cómo se hace caso omiso de esto. En conclusión, bueno, yo espero que algún día alguno de ustedes ya están a las puertas de salir, alguno de ustedes pues esté en alguno de estos organismos internacionales y continúe con esa línea de algunos egresados de acá, gente muy buena, el exdecano Vladimir, un hombre tan inteligente, tan preparado, Tenemos gente que ha salido fuera de aquí, Mulet, ya lo mencioné, sí, podemos estar orgullosos de ellos. Entonces sigamos sus pasos y vamos a llegar lejos también. Bueno, muchas gracias y aquí me quedo yo.